Muy buenos días. Este sería un tutorial o bueno, una guía rápida para el uso básico de Linux y OpenOffice. En este caso, la primera sección que vamos a tocar sería una introducción acerca de los conceptos básicos de Linux y OpenOffice en general para usuarios nuevos. ¿Por qué usar Linux? Este sistema es un sistema operativo libre, seguro, se puede personalizar a un grado todavía un poco básico y es una alternativa a Windows o algún otro sistema operativo del cual ya se haya visto. ¿Por qué OpenOffice? Generalmente se utiliza el OpenOffice como alternativa al Microsoft Office y también incluye un Writer que sería un procesador de texto, el manejo de hojas de cálculo y el manejo de presentaciones. Entonces, dentro de los conceptos básicos que se tiene en Linux, sería la interfaz gráfica en general y algo que no se usa mucho en Windows, pero que es bastante útil, el manejo de la terminal. En este caso, como se puede ver en la pantalla, esta es la pantalla inicial en la que se establece el inicio del sistema operativo Linux. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es dar una pequeña introducción con respecto a la terminal. La terminal es una aplicación como cualquier otra, parecida al CMD que se trabaja en Windows. En específico en Linux se usa bastante la terminal para poder establecer comandos para dar soporte en general a toda la computadora. De hecho existe alguna alternativa de Linux que no utilice una interfaz gráfica, que no utilice los iconos, que no utilice los programas habituales, sino utilice directamente terminal. En este caso el problema de la terminal es que requiere un poco de conocimiento, pero sus comandos son muy eficientes al momento de trabajar con eh, distintas con distintos aspectos del sistema operativo. Como parte de una demostración, por ejemplo, el explorador de archivos es bastante similar al de Windows. En este caso, nosotros tenemos la carpeta Home, que vendría a ser equivalente a la carpeta Usuario, en donde se encuentran las mismas carpetas que se encontrarían en Windows, que sería el escritorio, la carpeta de documentos, la carpeta de descargas, una carpeta de música, alguna carpeta adicional con respecto a imágenes, alguna carpeta de compartir archivos de forma pública en la red, ah, la posibilidad de establecer plantillas y una carpeta de videos que son propios del usuario. En este caso se puede tener más de un disco, como también lo sería en Windows, y cada una de estas carpetas son señaladas en Linux para poder ser utilizadas. Parte de los archivos internos de Linux trabaja en otro formato distinto al de Windows que se llama X4, que no es muy relevante al momento de usar el sistema, pero sí al momento de instalarlo. Y pues se puede trabajar exactamente igual que un Windows. Por ejemplo, si abrimos un archivo de texto simple, se puede leer o escribir de forma normal, con un bloc de notas bastante similar al de Windows. Entonces, parte de la demostración de la funcionalidad básica sería los comandos, que es algo que no existe como tal en Windows, o si existe algún equivalente, es un equivalente con un poco más de complejidad al momento de trabajarse. Bastantes de las aplicaciones que tiene el Linux han sido portadas propiamente del Windows o de algún otro sistema operativo, y pueden utilizarse. Dentro de las más comunes pues está el navegador web, que en este caso es bien incluido con Firefox, pero se le puede instalar algún otro navegador como Google Chrome o Brave según sea la necesidad. Pero por ejemplo, demostrando la usabilidad, pues se entraría a todas las páginas web de exactamente de la misma manera en la que se trabaja bajo Windows. Por ejemplo, en este caso vamos a cargar la página web de YouTube y el login de Facebook en general. Eh, Usualmente las páginas web se redimensionan de forma exacta en Windows o en Linux, no hay ninguna diferencia con respecto a lo que se vaya a hacer, y puede trabajarse de la misma manera que se trabajaría en un sistema operativo Windows. Vamos a una introducción a lo que es la terminal dentro del propio sistema Linux.
Es algo que viene bastante integrado al sistema operativo y en este caso vamos a ver los comandos más comunes correspondientes a la implementación de la consola dentro del sistema operativo. Dentro de los comandos más útiles es el ls para listar archivos y directorios que se encuentran dentro de tu propio Linux, o comandos como el cat, por ejemplo, que te mostrarían el contenido de un archivo, y algunos comandos como por ejemplo para editar directamente los archivos en la consola. En este caso, por ejemplo, estamos alterando este archivo llamado hola.txt y le vamos a agregar eh, alguna palabra. En este caso podemos ver los atajos en la parte de abajo de la consola, y por ejemplo utilizamos control X para salir del archivo y nos pide si guardamos los cambios. Y en este caso, aplicando el comando anterior, pues nos mostraría de que se ha modificado el archivo correctamente. Existen muchos comandos útiles, existen bastantes, incluso existe un manual por cada uno de los comandos para poder utilizarlos correctamente, pero el objetivo no es centrarnos tanto en los comandos, sino en el saber que existen y que se utilizan bastante dentro del sistema operativo. En este caso, desligándonos un poco de la terminal y volviendo al sistema operativo en sí, todas las funcionalidades son bastante delegadas o bastante similares con respecto a lo que es Windows, y tiene su propia tienda de aplicaciones parecida a lo que es la Microsoft Store, donde hay bastantes de las aplicaciones que usualmente se trabajan, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría estar un navegador, si quisiera, como por ejemplo Google Chrome, o podría estar algún reproductor de audio, algún reproductor de video, y todos estos siendo buscados dentro de la propia tienda de Ubuntu para poder ser instalados de forma directa. Dentro de los que ya tenemos instalados, pues existe calendario, cámara, cada uno con su propio nombre. Y dentro de los principales, o de los que vamos a ver con mayor profundidad, estarían los paquetes de LibreOffice, que son los equivalentes a Microsoft Word o a Excel, para poder ser utilizados dentro del sistema. Bueno, probando el primero de los programas, tendríamos que escribir Writer, que es el equivalente a Word. Y en este caso la interfaz que se nos muestra es bastante similar a los editores actuales. Se nos muestra un tip del día, lo que podemos desactivar, y trabajo bajo la misma lógica del cual trabajaría Word, ¿no? En este caso pues podríamos aplicar estilos igual que un documento cualquiera, con cabeceras o títulos, y aplicarlas dentro del propio estilo que tenga el documento, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos estableciendo un título, tiene para corregir, depende del idioma, en este caso yo estoy en inglés, pero podría configurarse en español para poder tener la misma opción de autocorrector que el Word, ¿no? En este caso, por ejemplo, título, ese sería el título principal. Podemos poner un título secundario, que es lo que normalmente también se suele hacer en un documento Word, asignándole cabeceras, como sería exactamente en el Word. En este caso se llama headers o heading. Y aplicar exactamente los mismos estilos. También trabaja bajo la misma lógica de la regla. En caso quieran alterarse los valores, se pueden ver los caracteres no imprimibles con las mismas opciones que en el Word. Se tiene un marco configurable, el cual también se trabaja a manera similar al Word. En este caso, pues, por ejemplo, ver el tamaño de la página. En este caso tendríamos que configurarlo en A4 para que trabaje correctamente al momento de exportar en PDF. Cambiar la orientación de portrait a landscape, y todas las opciones son bastante similares. En fin, es un poco de ir buscando y adaptándose para encontrar la opción equivalente propia en Word que en el Writer de LibreOffice. Algunas funciones especiales son pues el hecho de poder insertar las tablas, de poder añadir gráficos dinámicos, de poder establecer cuadros de texto flotantes, y todo eso trabajarlo dentro del propio Writer.
Adicionalmente, en LibreOffice ha cubierto un poco más el hecho de poder exportar en múltiples formatos distintos. El formato base en el que se exporta es un documento de código libre que se llama ODF, pero también se puede exportar en otros formatos que sean compatibles con Word, ¿no? El más conocido es el DocX, que es el formato de Word 2007 en 365, o alguno de los otros formatos. Por ejemplo, incluye también el RTF o el TXT, que son formatos simples de leer. Y en este caso pues lo estaremos guardando como docx para que sea compatible. Eh, Hay algunos detalles que te menciona con respecto al formato, pero los guardamos en Word y no habría ningún problema. También existe la opción de exportarlo, trabajarlo directamente como un PDF, y hay varias opciones adicionales de personalización. Sin embargo, no son necesarias y solo exportamos normalmente, se le pone el nombre. En este caso vamos a ponerle exportado PDF y automáticamente lo va a guardar el archivo directamente en la galería, y lo podemos visualizar con el propio visualizador de PDF que tiene. Aquí estarían los títulos, estarían los cuadros, el texto flotante, las gráficas, exactamente como si se trabajara en documento Word. Arturo, ¿tú crees que Como segunda funcionalidad tendremos el Calc, que es el que trabaja con hojas de cálculo, que trabaja bastante similar a lo que vendría a ser el Excel, con la barra de fórmulas, con los valores con autocompletado, y en este caso pues tiene exactamente la misma interacción que tendría en cualquier otro sistema. Las fórmulas también trabajan bajo el mismo principio y tienen autocompletado. En este caso la fórmula base de suma, por ejemplo, es sum, y se aplican exactamente la misma regla de celdas para poder establecer el autocompletado con fórmulas simples, ¿no? Tiene equivalentes de las distintas fórmulas que existan. También tienen la opción de poder establecer las fórmulas manualmente, como sería en el Word, o algunas funciones especiales como por ejemplo el cálculo de la media estándar, la conversión de caracteres, la abstracción de espacios y demás. Entonces todas las funciones tienen un equivalente, casi siempre con el mismo nombre de fórmula, y sería trabajado dentro del propio Excel tal cual. Adicionalmente, igual que en las otras versiones, tiene para guardar en el formato libre que se llama ODS, o poder trabajarlo en XLSX. Siempre te aparece esta alerta, pues se podría desactivar desmarcando el botón, y ya tendríamos el archivo guardado como un XLSX, un formato de Excel de toda la vida. Con respecto a la última aplicación de LibreOffice, que es de las más importantes, está el LibreOffice Draw, que ese no tiene equivalente, no tiene un equivalente 100% exacto en el Microsoft, pero el equivalente al PowerPoint se llamaría Impress. En este caso también te da bastantes plantillas de cómo hacer presentaciones. Por ejemplo, en este caso hemos utilizado la plantilla Lights, y es exactamente de customizable, al igual que el PowerPoint, ¿no? Hay algunas funciones adicionales que es como tratamiento de los cuadros, que no existen tal cual, bueno, existen tal cual en el Microsoft Office, pero están un poco más ocultas. Sin embargo, aquí están un poco más pulidas, como por ejemplo el hecho de reordenar los cuadros o adaptarlos, alinearlos, centrarlos. Sin embargo, aquí las opciones son un poco más
claras con respecto a ese punto. Si se quiere editar el texto, en este caso pues se le daría el formato y podríamos volverlo a mayúsculas, minúsculas o podríamos cambiar la alineación. En este caso, a diferencia de Microsoft Office, muchas de las opciones están un poco ocultas, entonces es un poco de estar investigando y poder ver en qué diapositiva cambia el funcionamiento. Igual con las animaciones son un poco más complicadas de hacer en este caso, pero sin embargo también son factibles de poder generarse. Hay algunas opciones que son bastante interesantes que no tiene el propio Microsoft, el PowerPoint. Sin embargo, pues es un poco más, bueno, menos intuitiva la interfaz para poder ser trabajada. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer una animación, añadimos que aparezca en la presentación y podemos reproducir y cuando aparece la, la animación del texto, cuando se le da el on click con un delay, por ejemplo, de un segundo, y podríamos hacer un preview de las animaciones. Entonces trabaja bastante similar, sin embargo aquí las opciones sí son un poco más ocultas, correspondiente a lo que vendría a ser su equivalente en Microsoft. Por ejemplo, nos pide que guardemos exactamente igual que en el PowerPoint. Le pondremos un nombre, una presentación. Y le pondríamos el formato de PowerPoint también. Entonces ahí tendríamos los archivos para poder ser trabajados también en Office o en cualquier otra plataforma. Como generalmente se trabaja en Drive, entonces no habría mucha necesidad de crear los archivos propios en el Ubuntu, sin embargo sí pueden hacerse. Hay varios aplicativos interesantes que no son trabajados en el Windows como tal, como por ejemplo el Thunderbird, que es para la gestión de correo electrónico, o el hecho de poder gestionar toda la computadora desde la consola de comandos, que no se puede directamente desde el Windows. Sin embargo, el sistema operativo es muy robusto, entonces no aparecen pantallas azules, no queda agotamiento por memoria, no te pide reiniciar cada vez de que has hecho un cambio y tiene bastante software libre para poder ser integrado al sistema operativo y que trabaja de forma 100% correcta. No, normalmente no suele haber software que quede mal adaptado como sería en el caso de Windows. Y eso sería todo por la introducción hacia el sistema operativo Linux.